Bienvenidos a un nuevo vídeo del libro a la vida TV. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Comencemos y bueno, imaginemos por un instante que la vida entera, los planes de futuro, la identidad misma de una persona cambia en una fracción de segundo. Y no por una decisión muy meditada, claro. Exacto, no por un error de cálculo, sino por una casualidad absolutamente brutal y aleatoria. Hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en un viaje fascinante sobre el comportamiento humano y la arquitectura del cambio personal. Basándonos, por supuesto, en la experiencia vital y las investigaciones de James Clear sobre los hábitos atómicos. Eso es. Y la misión de hoy es entender cómo los cambios más microscópicos e invisibles que hacemos a diario son en el fondo los únicos capaces de transformar por completo quiénes somos. Es un análisis imprescindible para quienes nos escuchan. Sobre todo porque, la sociedad suele vivir bajo la ilusión de que las grandes transformaciones requieren acciones titánicas, dramáticas, casi heroicas. Como que hay que dar un giro de 180 grados de la noche a la mañana, ¿verdad? Justo. Y la realidad neurológica y psicológica nos demuestra exactamente lo contrario. Los sistemas que rigen por qué resulta tan increíblemente fácil caer en rutinas destructivas y tan abrumadoramente difícil mantenerlas constructivas son fascinantes cuando se entienden desde su raíz. Y para entender esa raíz, tenemos que ir al origen de esta filosofía. Un origen que, fíjate, no está en un laboratorio de psicología de una universidad de prestigio, sino en un campo de béisbol en Estados Unidos. Sí, una historia terrible. Específicamente, en el último día del primer año de bachillerato de James Clear. Es una escena verdaderamente escalofriante. Totalmente inesperada. Resulta que un compañero estaba intentando golpear la pelota, hizo un swing con demasiada fuerza y el bate se le resbaló de las manos. Salió volando. Salió volando por el aire como un proyectil y golpeó a Clear directamente en la cara, justo entre los ojos. La fuerza del impacto fue tan devastadora que le aplastó el rostro, convirtiendo el tabique nasal en una especie de letra U, completamente distorsionada. Madre mía. Y la gravedad del asunto se revela en los detalles médicos de esos primeros minutos, porque el impacto provocó que el tejido blando del cerebro se incrustara literalmente en la pared posterior del cráneo. Hubo una inflamación cerebral masiva inmediata. Claro, y cuando llega la enfermería escolar, las preguntas básicas de evaluación neurológica muestran un panorama aterrador. Le preguntan en qué año estamos y él responde que en 1998. Cuando en realidad era 2002. Exacto. Luego le preguntan quién es el presidente y dice Bill Clinton, ignorando por completo que George Bush llevaba ya tiempo en el cargo. Incluso tardó más de 10 segundos en recordar el nombre de su propia madre. Es que el cuerpo humano tiene límites muy claros ante el trauma severo y el suyo empezó a colapsar muy rápidamente. Sufrió múltiples convulsiones seguidas en cuestión de minutos. Perdió la capacidad de respirar por sí mismo. Así es, tuvo que ser trasladado de urgencia en helicóptero a un hospital mayor y finalmente fue inducido a un estado de coma conectado a un respirador artificial. Sin embargo, lo que ocurre al despertar del coma no es precisamente el final feliz de una película de superación de Hollywood. El daño era profundísimo. Sí, las secuelas fueron graves. Descubre que ha perdido por completo el sentido del olfato. Y hay un detalle anatómico aquí que de verdad pone los pelos de punta. Durante una prueba de rutina, una enfermera le pide que se suene la nariz. Un acto completamente normal, claro. Pues al hacerlo, el aire comprimido pasa a través de las fracturas no cicatrizadas de la cuenca del ojo y su globo ocular izquierdo se sale literalmente de la órbita. ¡Qué barbaridad! Quedó colgando, sostenido apenas por el párpado y el nervio óptico. Es una imagen médica extrema, desde luego, pero que ilustra la fragilidad total en la que se encontraba físicamente. A partir de ese momento, la recuperación implica meses de visión doble, la incapacidad de conducir un vehículo y algo muy frustrante. Tener que volver a aprender a caminar, supongo. Exactamente. La necesidad de volver a aprender patrones motores básicos que cualquier persona da por sentados, como caminar en línea recta sin perder el equilibrio constantemente. Lo cual nos lleva al verdadero golpe psicológico de esta historia. Porque un año después de ese infierno físico, él decide intentar regresar al campo de béisbol. El sueño de su vida era ser jugador profesional. Pero la realidad le pasa por encima de una forma muy cruel. Totalmente. Tras meses de esfuerzo, es el único jugador de segundo grado que no logra entrar en el equipo principal del instituto. Lo relegan al equipo de los novatos. Para alguien que llevaba jugando desde la infancia, es una humillación demoledora. Se describe un momento de pura desesperación sentado en su coche, llorando mientras busca desesperadamente una canción en la radio que le sirva de consuelo,
sin saber qué hacer con su vida. Vale, vamos a desglosar esto, porque recuperar la normalidad después de una lesión cerebral traumática de ese calibre es el equivalente a empujar una roca gigante colina arriba, todos los días, descalzo. Es un esfuerzo titánico, sí. Entonces, ¿cómo es posible que esta resiliencia brutal frente a la tragedia se convierta en el motor principal para adoptar hábitos positivos al llegar a la Universidad de Denison? ¿Cuál es el puente psicológico ahí? Pues el puente es la necesidad humana de recuperar el control cuando el entorno ha sido caótico. Al llegar a la universidad, el caos de sus años de instituto había dejado cicatrices profundas. Lógico. Pero también dejó una lección inestimable sobre la agencia personal, sobre el poder de uno mismo. Mientras la mayoría de los estudiantes universitarios de primer año se sumergían en el desorden típico de esa edad, desvelándose o viviendo sin horarios, él decidió estructurar su entorno. A través de acciones que parecían minúsculas, ¿no? Exacto. Empezó a irse a dormir temprano a la misma hora, se propuso mantener su habitación escrupulosamente limpia y ordenada, y adquirió el hábito de levantar pesas un par de veces por semana. Claro, pero a ver, si lo miramos con frialdad, son acciones que de forma aislada parecen ridículas para alcanzar el gran éxito. Cualquiera diría que limpiar una habitación o acostarse a las 10 de la noche no convierte a nadie en un atleta de élite. Parecen insignificantes, sin duda alguna, pero la clave no está en la acción en sí, sino en lo que la acción representa para el cerebro de esa persona. Esos pequeños actos le devolvieron la sensación de seguridad y de control sobre su propio destino. Como que volvía a llevar las riendas. Eso es, se sentía dueño de su vida otra vez. Y la constancia en esas áreas tan básicas se empezó a acumular. 6 años después de aquel batazo que casi lo mata, fíjate, fue seleccionado como el mejor atleta masculino de su universidad. Una locura. Fue incluido en un prestigioso equipo académico a nivel nacional y rompió 8 récords deportivos universitarios. Y todo cimentado en esas rutinas minúsculas iniciales. Y eso nos abre la puerta a un concepto central, que cambia las reglas del juego, la regla del 1%. Un concepto fundamental, sí. La premisa afirma que los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Matemáticamente se explica que si alguien mejora un 1% cada día durante todo un año, terminará siendo 37 veces mejor al final de ese periodo. Así funcionan las matemáticas. Al mejorar un 1% diario en algo físico como levantar pesas, es biológicamente insostenible. Llegaría un momento en que alguien levantaría un camión con una sola mano. ¿Cómo funciona esto sin caer en un optimismo ingenuo? Es una objeción muy válida y muy común. El error es pensar en una mejora lineal infinita en una sola métrica aislada. El verdadero poder del 1% radica en la agregación de ganancias marginales a través de múltiples áreas de un sistema complejo. Vale, entiendo. Para entender esto a gran escala, no hay mejor ejemplo que la historia del equipo de ciclismo británico y su director Dave Brailsford. Es una historia legendaria en el mundo del deporte, porque antes de 2003, los ciclistas británicos eran literalmente el hazmerreír de Europa. Habían padecido 100 años de mediocridad absoluta en las competiciones. Bicicletas se negaban a venderles material. Temían que ver a los británicos usando sus bicicletas dañara la reputación de sus marcas. Exacto. Era un desastre reputacional tremendo. Cuando Brailsford asume el mando, él no busca una revolución táctica gigante, no busca fichar a un talento sobrehumono oculto. Busca pequeñas mejoras del 1% en cada aspecto concebible del ciclismo. Cosas muy específicas. Rediseñaron los asientos de las bicicletas para hacerlos marginalmente más cómodos, frotaron alcohol en los neumáticos para ganar una fracción de tracción extra e hicieron que los ciclistas usaran pantalones con resistencia térmica incorporada. Para mantener la temperatura muscular ideal durante las pausas, claro. Pero lo asombroso es que no se detuvieron en la bicicleta en sí. Contrataron a un médico cirujano para enseñar a los atletas la forma más efectiva de lavarse las manos. Sí, para evitar un simple resfriado. Exacto, un resfriado que pudiera restarles un 1% de energía en competición. Probaron distintos tipos de colchones y almohadas para ver cuál ofrecía el mejor descanso en los hoteles durante las giras. El nivel de detalle era obsesivo.
Incluso llegaron a pintar de blanco inmaculado el interior del camión de transporte. Todo para poder detectar y limpiar cualquier mota de polvo que pudiera degradar mínimamente la aerodinámica o la mecánica de las ruedas. Y claro, la suma de todos esos microajustes, que individualmente parecían irrelevantes o incluso maniáticos, provocó una explosión de resultados sin precedentes. Los resultados fueron históricos. En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, ganaron el 60% de las medallas disponibles en su categoría. En Londres 2012, rompieron decenas de récords mundiales y a partir de ahí conquistaron el Tour de Francia 5 veces en 6 años. Es la prueba irrefutable de que un sistema optimizado al milímetro vence siempre a la fuerza bruta esporádica. Sin ninguna duda. Lo que nos lleva al verdadero núcleo de todo esto. Porque ganar el Tour de Francia está muy bien, es fascinante, pero ¿cómo operan estos pequeños cambios dentro de la mente de un individuo normal en su día a día? Aterrizando el concepto a la vida cotidiana. Eso es. Se plantea que el cambio de comportamiento se divide en 3 capas concéntricas: los resultados, los procesos y la identidad. Los resultados son lo que se obtiene, por ejemplo, perder peso. Los procesos son lo que se hace, es decir, la rutina del gimnasio en sí. Correcto. Pero la capa más profunda, la identidad, es lo que se cree sobre uno mismo. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de por qué la inmensa mayoría de las dietas o los famosos propósitos de Año Nuevo fracasan estrepitosamente a las pocas semanas. Porque se enfocan mal desde el principio. La gente establece metas basadas en los resultados. Dicen, quiero perder 10 kilos. Pero su sistema de creencias interno sigue siendo el de una persona con hábitos poco saludables. Siguen viéndose a sí mismos como alguien que come mal. Hay una disonancia cognitiva profunda. El cambio verdadero y duradero solo ocurre cuando la identidad misma se transforma. El objetivo real no debe ser leer un libro, el objetivo es convertirse en un lector. El cambio cristaliza de verdad cuando alguien puede decir de forma genuina, soy el tipo de persona que no falta a sus entrenamientos. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Significa que cada pequeña acción cotidiana es en realidad un voto por el tipo de persona que deseamos ser. Me gusta mucho esa analogía del voto. Ninguna ensalada individual transforma a alguien en una persona sana, ni un solo cigarrillo lo convierte en un fumador empedernido. Pero la acumulación silenciosa de esos votos diarios es lo que forja la nueva identidad. Y ahora que entendemos esto, entremos en la mecánica práctica. Vamos a las herramientas. ¿Cómo construimos exactamente esos hábitos? El enfoque propone 4 palancas, o leyes fundamentales, que siguen el ciclo neurológico básico de cualquier comportamiento humano: señal, anhelo, respuesta y recompensa. Empecemos por la primera. Todo comportamiento humano comienza con una señal. El cerebro está constantemente escaneando el entorno, buscando pistas sobre dónde hay recompensas. Por lo tanto, si queremos instaurar un buen hábito, el primer paso lógico es hacer que esa señal sea increíblemente obvia. Hacerlo obvio. Exacto. Una herramienta fantástica para esto es la acumulación de hábitos que aprovecha conexiones neurológicas que ya existen en nuestro cerebro. Se basa en una fórmula muy simple. Después de hacer una acción que ya hago en piloto automático, haré la nueva acción que quiero instaurar. Es como anclar un vagón nuevo a un tren que ya está en marcha. Por ejemplo, después de lavarme los dientes por la mañana, meditaré 1 minuto. Un anclaje perfecto. Y aquí entra el diseño del entorno, que me parece fundamental. El libro dice que no somos víctimas de nuestra falta de voluntad, sino que somos víctimas de un mal diseño espacial. Totalmente. Si el objetivo es comer más fruta, esconderla en el cajón opaco de la nevera es un sabotaje absoluto. Hay que poner un frutero enorme y bien visible en el centro de la mesa. Y ojo, la otra cara de la moneda es vital para eliminar los malos hábitos. Hay que hacer que la señal sea invisible. Ojos que no ven, corazón que no siente, básicamente. Exacto. El concepto de fuerza de voluntad es en gran medida un mito cuando hablamos del largo plazo. Las personas que parecen tener un autocontrol de hierro en realidad simplemente pasan menos tiempo en situaciones tentadoras. Su entorno cotidiano no requiere disciplina constante. Claro, se lo ponen fácil. Si jugar a la consola interfiere con el estudio de alguien, la solución no es prometerse a uno mismo no jugar. La solución es desconectar la consola y esconderla en el fondo del armario después de cada uso. Fuera de la vista, fuera de la mente. Totalmente. Pero claro, ver una manzana en la mesa no significa que automáticamente el cerebro sienta el impulso irrefrenable de comerla. Ahí es donde entra la segunda fase del ciclo, el anhelo.
La segunda ley, hay que hacer que el hábito sea atractivo. ¿Y qué es lo que realmente nos empuja a actuar desde un punto de vista biológico? Pues aquí es donde entra a reinar la famosa dopamina. Tradicionalmente se asociaba la dopamina solo con el placer de conseguir algo, pero la neurociencia demuestra que el cerebro experimenta un pico de dopamina mucho mayor durante la anticipación de la recompensa, no durante la obtención de la misma. Es la expectativa lo que nos mueve. Es el deseo, el anhelo de ese alivio o placer lo que pone al cuerpo en movimiento. Para construir un buen hábito, tenemos que aprender a jugar con esa anticipación a nuestro favor. Y para lograrlo, se sugiere una táctica brillante llamada vinculación de tentaciones. Básicamente, consiste en crear un ritual de motivación uniendo una acción que se necesita hacer con una acción que se quiere fervientemente hacer. Por ejemplo, Pues si a alguien le encanta escuchar un podcast de misterio, puede establecer la regla inquebrantable de que solo se le permite escucharlo mientras está en la cinta de correr del gimnasio. muy inteligente. Se secuestra esa dopamina y se redirige hacia el hábito productivo. Exacto. Y para destruir un mal hábito, la inversión de la regla es hacerlo poco atractivo. Implica un rediseño cognitivo. En lugar de pensar, ¡ay, tengo que resistir las ganas de fumar!, hay que resaltar internamente los beneficios de la abstinencia. Reformulando la asociación mental para que la acción perjudicial pierda todo su brillo anticipatorio. Pero bueno, incluso si la señal es obvia y sentimos un gran deseo de hacerlo, seguimos siendo humanos y, por naturaleza, bastante perezosos. Así que entramos en la tercera fase. La respuesta. Hay que hacerlo sencillo. Al final, la pereza no es un defecto moral, ¿verdad? Es pura biología evolutiva. Es un mecanismo de supervivencia pura y dura. A lo largo de la evolución de nuestra especie, la energía era un recurso sumamente escaso. El cerebro humano está programado, literalmente cableado, para conservar calorías siempre que sea posible. Ley del mínimo esfuerzo. Así es. Ante dos opciones, instintivamente gravitará hacia la que requiera la menor cantidad de esfuerzo. Por eso buscar el camino de menor resistencia es lo más natural del mundo. Si queremos que un hábito se consolide, tenemos que reducir la fricción al mínimo absoluto. Y esto nos lleva a la que para mí, fíjate, es la estrategia más liberadora de todo este análisis. La regla de los 2 minutos. Es una maravilla. Cuando se intenta instaurar un nuevo hábito, la ejecución inicial no debe llevar más de 2 minutos. Suena absurdo al principio, la verdad. En lugar de decir, voy a estudiar 2 horas, el objetivo es, voy a abrir el cuaderno de apuntes sobre la mesa. O en lugar de decir, voy a correr 5 kilómetros, la meta es simplemente voy a atarme las zapatillas de deporte. Exacto. Esto quita un peso de encima enorme. Elimina por completo la presión aplastante de tener que ser perfecto o de lograr un gran resultado desde el primer día. Porque el propósito real de esta regla es dominar el arte de presentarse. De estar ahí. Eso es, no se puede optimizar un hábito que aún no existe. Un ejemplo cotidiano fascinante en el texto es el de un individuo que quería perder peso pero odiaba ir al gimnasio con toda su alma. Su fricción mental era tan alta que siempre encontraba una excusa para quedarse en casa. ¿Y qué hizo? Contrató un taxi para que lo recogiera todos los días exactamente a la misma hora, en la puerta de su casa. El único objetivo que se marcó fue subirse al taxi y entrar por la puerta del gimnasio, aunque luego solo se quedara 5 minutos y se volviera a marchar. ¡Qué bueno! Al automatizar el inicio y eliminar la toma de decisiones, redujo la fricción mental a 0. Y claro, si queremos erradicar un mal hábito, hacemos justo lo contrario. Aumentamos la fricción, lo hacemos difícil. Si la tentación es revisar el móvil compulsivamente durante una sesión de trabajo profundo, hay que dejar el teléfono en otra habitación o dárselo a un compañero. Aumentar el número de pasos entre el deseo y la acción. Llegamos entonces a la cuarta y última fase, la recompensa. Hay que hacerlo satisfactorio, porque podemos hacerlo obvio, atractivo y fácil una vez. Pero, ¿qué garantiza que volvamos a repetirlo mañana? La regla cardinal del cambio de conducta lo explica perfectamente. Lo que se recompensa de inmediato se repite, y lo que se castiga de inmediato se evita. Claro, el problema de los buenos hábitos, como comer sano o ahorrar dinero, es que el esfuerzo y el sacrificio son inmediatos. Pero la recompensa, la salud o la riqueza está en el futuro lejano. Y el cerebro humano primitivo no está diseñado para valorar recompensas a tan largo plazo. Prioriza siempre el aquí y el ahora.
Por lo tanto, hay que inyectar artificialmente una sensación de éxito inmediato en la acción. Para eso, llevar un historial visual de hábitos es infalible. Un simple calendario en la pared donde se dibuja una gran cruz roja cada día que se cumple con la rutina. El acto físico de tachar ese día proporciona una pequeña sacudida de satisfacción muy real. El lema se convierte en «no rompas la cadena». Y para eliminar los malos hábitos, la táctica es aplicar un coste inmediato y doloroso a la mala conducta. Un ejemplo extremo, pero increíblemente efectivo, es el llamado contrato de hábitos. Sí, el caso del emprendedor. Si dejaba de pesarse diariamente, la penalización era pagar $500 inmediatamente a su esposa. Ese castigo económico e instantáneo convierte saltarse el hábito en una opción profundamente insatisfactoria y dolorosa en el presente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, imaginemos el escenario ideal. Alguien diseña su entorno perfectamente, aplica la regla de los 2 minutos, usa historiales visuales en la pared, sus hábitos están en marcha. Durante el primer mes, todo es novedad, motivación y progreso. La fase de luna de miel de los hábitos. Exacto. Pero inevitablemente llega el mes 3 o el mes 4. La rutina constante, hacer exactamente lo mismo una y otra vez todos los días, trae consigo a un enemigo silencioso e implacable. ¿El aburrimiento? El aburrimiento extremo. No hay novedad, no hay emoción, no hay aplausos. ¿Qué sucede en la mente humana en ese punto ciego donde parece que nada avanza? Sucede lo que se conoce como el abismo de desilusión, que se encuentra dentro de la meseta del potencial latente. Es el momento más crítico de todos, donde la inmensa mayoría de las personas tiran la toalla y abandonan. Porque no ven resultados proporcionales al esfuerzo. Exactamente. El cerebro espera que el progreso sea lineal, directo, pero los resultados verdaderamente transformadores son siempre rezagados, llevan un retraso. El esfuerzo no se está desperdiciando en esa meseta, se está acumulando bajo la superficie, aunque sea invisible a simple vista. Hay una metáfora maravillosa para visualizar esto. Imaginemos un cubito de hielo sobre una mesa, en una habitación que está a 4 grados bajo cero. Se empieza a calentar la habitación muy lentamente. Pasa a 3 grados bajo cero. Luego a 2 bajo cero, a 1 bajo cero. Durante todo ese tiempo, el observador ve que el hielo sigue completamente intacto, sólido. Alguien podría pensar que el esfuerzo de calentar la sala no sirve para absolutamente nada. Parece un fracaso. Pero cuando la temperatura alcanza los 0 grados, el hielo comienza a derretirse de golpe. El trabajo de los grados anteriores no fue inútil. Era la energía potencial necesaria para alcanzar ese punto de inflexión. Es hermoso, y es exactamente el mismo principio que rige la famosa parábola del cantero. Cuéntala. Un picapedrero puede golpear una gran roca con su martillo 100 veces seguidas sin producir siquiera una fisura microscópica en la superficie. No pasa nada. Pero al golpe número 101, la roca se parte limpiamente en 2 mitades. Y no es que ese golpe fuera más fuerte. Para nada. Es evidente que no fue ese último golpe el que la rompió de forma mágica. Fue la suma invisible de todos los impactos anteriores que fueron debilitando la estructura interna. Superar esa meseta de estancamiento exige fe ciega en el sistema. Lo cual nos devuelve al grave problema del aburrimiento. En una conversación muy reveladora que cita el autor, se le preguntó a un prestigioso entrenador olímpico de halterofilia, alguien que ha visto pasar a miles de atletas por sus manos a lo largo de los años, cuál era la verdadera diferencia entre los campeones mundiales y el resto de personas que se quedan en el camino. Una pregunta clave. Y su respuesta rompe por completo con el mito romántico que tenemos sobre el talento innato y la pasión desbordante. Totalmente. La respuesta del entrenador fue tajante. La diferencia fundamental radica en quién es capaz de soportar el aburrimiento, de hacer exactamente lo mismo, de entrenar los mismos movimientos básicos y levantar las mismas pesas, día tras día, año tras año. Es duro de escuchar, pero es real. Es que existe una falsa creencia generalizada de que los profesionales de élite poseen una fuente mágica y inagotable de motivación diaria, nada más lejos de la realidad. Sienten el mismo tedio y la misma apatía que cualquier otra persona que nos esté escuchando. La diferencia está en la acción. La verdadera maestría consiste en presentarse a trabajar y cumplir con el sistema preestablecido, precisamente, los días en que resulta más aburrido y frustrante hacerlo. Y, por supuesto, somos humanos. Habrá días en los que fallemos. Un día llega la gripe, o hay una emergencia familiar, o el simple agotamiento rompe la cadena de hábitos de nuestro calendario. Es inevitable, claro.
Para esos momentos, la regla de oro que evita caer en una espiral destructiva es muy simple pero vital. Nunca falles 2 veces. Esa es la clave de la supervivencia del hábito. Faltar un día al gimnasio o comer comida basura una noche de viernes no destruye la identidad de persona sana, que se ha ido construyendo, siempre y cuando al día siguiente se retome la rutina de inmediato. El problema real nunca es el primer error aislado. Es el segundo. Es el segundo error consecutivo que marca el comienzo de un nuevo hábito negativo. Es una filosofía tremendamente liberadora y realista. No exige perfección absoluta que es inalcanzable y paralizante, sino que exige resiliencia y una gran capacidad de recuperación rápida. Entender que los hábitos atómicos no requieren saltos cuánticos ni transformaciones radicales de la noche a la mañana. Es el triunfo absoluto de las microevoluciones sostenidas en el tiempo. Así, poco a poco llegamos al final de este recorrido. Empezamos analizando una tragedia inesperada, un batazo en la cara que destrozó el cráneo de un joven y detuvo su vida en seco. Un inicio demoledor. Y hemos visto cómo ese evento catastrófico fue la chispa para una epifanía monumental sobre la verdadera naturaleza del comportamiento humano. Todo esto demuestra que los grandes logros de la humanidad invariablemente provienen de orígenes increíblemente modestos y rutinas microscópicas. Microajustes. ¿Y por qué resulta tan crucial comprender esto en la actualidad para quienes nos escuchan? Porque la sociedad moderna nos bombardea de forma constante con la obsesión por las metas finales. La foto de llegada, ¿verdad? Nos obsesiona el peso ideal en la báscula, el saldo en la cuenta bancaria, el título universitario o el trofeo brillante en la estantería. Pero la lección definitiva es que la meta no importa. Arregla los sistemas y los procesos diarios y los resultados simplemente se arreglarán por sí mismos. Y para cerrar esta inmersión a fondo, creo que es imperativo dejarnos a nosotros mismos con una reflexión muy profunda. A ver. Si aceptamos como cierta la premisa de que nuestras acciones y rutinas diarias equivalen a pequeños votos que construyen de forma implacable e inevitable nuestra identidad futura, la pregunta es obligada. ¿A qué tipo de persona estamos votando secretamente hoy, justo en este momento, con esos pequeños hábitos invisibles de los que ni siquiera somos plenamente conscientes?